Siempre he preferido la soledad. Sin políticas de oficina, sin clientes, solo yo, mi camión y el zumbido de la carretera abierta. Lo único que necesito hacer es ir del punto A al B, y como me pagan por milla, no me importan los largos viajes interestatales. El único inconveniente es que no veo mi hogar tan a menudo como me gustaría, pero cuando lo hago, me aseguro de pasar todo el tiempo posible con mi familia y amigos. Además de eso, me encanta escuchar música a todo volumen, comer comida rápida grasienta y conducir a través de los hermosos paisajes que América tiene para ofrecer. Pero últimamente, la carretera no se ha sentido tan pacífica. No sé cuándo empezó. Tal vez hace unas semanas. Tal vez meses. Es difícil decirlo. Algunas noches, la carretera se siente diferente, más larga, más vacía, como si estuviera conduciendo por un lugar que no existe del todo. Pensé que era solo el agotamiento jugándome una mala pasada. Eso pasa cuando te exiges demasiado. Por eso empecé a poner temporizadores para detenerme y tomar una siesta cada pocas horas. La privación del sueño convierte al cerebro en un narrador poco confiable, y no tengo ningún interés en despertarme envuelto alrededor de un poste de teléfono. Pero incluso con los descansos, algo sobre esta noche se sentía extraño. Comenzó de manera sutil. Pensé que mi radio estaba fallando. Estaba conduciendo por el medio de la nada cuando mi CB se apagó y escuché un murmullo tenue, solo un suave susurro bajo el zumbido del motor. Alcancé el dial, pensando que tal vez una señal se había filtrado, pero en el momento en que mis dedos lo tocaron, solo hubo silencio. Me asusté muchísimo, pero sabía que no debía dejar que mi mente divagara. Las alucinaciones ocurren cuando estás privado de sueño. Por eso me apego a mi horario de descanso, incluso si eso significa retrasar las entregas. No iba a permitir que la fatiga se apoderara de mí. Unos minutos después, lo escuché de nuevo. Un susurro de estática, una voz crujiendo en el silencio, apenas lo suficientemente fuerte como para captarla. Era como si alguien hubiera captado una transmisión al borde del alcance. Escuché con más atención, inclinándome hacia el altavoz. La voz no hablaba inglés. No hablaba ningún idioma que yo conociera. Encendí el CB, revisando los canales. Pero nada. Solo aire vacío. Eso debería haber sido el final. Solo una radio defectuosa. Eso me dije a mí mismo. Pero entonces, las voces vinieron de otro lugar. El asiento del pasajero. Escuché mi nombre. No, sentí mi nombre. No en voz alta, no como si alguien me llamara desde otra habitación, sino como si la sugerencia de un sonido hubiera rozado la parte posterior de mi mente. Un pensamiento susurrado que no era mío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Apreté el volante con más fuerza, mirando rápidamente hacia el asiento vacío. Mi bolsa de deportes estaba abrochada, y mi termo descansando contra ella. Nada fuera de lugar. Pero no podía sacudir la sensación de que alguien estaba sentado allí. Mi estómago se retorció. Sabía que no era real, lo sabía. Pero la sensación persistía, como un fantasma rozando mi brazo. Parpadeé con fuerza, obligándome a concentrarme de nuevo en la carretera. Es solo el agotamiento, me dije a mí mismo. Solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero eso era lo que más me asustaba. Mi padre había sido agudo alguna vez. Un hombre que podía tocar el piano con los ojos cerrados, que nunca necesitaba un calendario, que siempre recordaba cada evento escolar. Luego, a principios de los 40, comenzó a olvidar cosas. Pequeñas cosas al principio, donde dejó sus llaves, el nombre de un pueblo por el que había pasado cientos de veces. Luego, un día, olvidó cómo conducir. Alzheimer de inicio temprano. Es hereditario. Y ahora, aquí estaba yo, escuchando cosas que no estaban allí. Apreté la mandíbula, agarrando el volante con más fuerza. Es solo fatiga. Tenía que creer eso. ¿Por qué la alternativa? Eso era algo para lo que no estaba preparado. Después de un rato, todo pareció calmarse. La lluvia comenzó a tamborilear contra el parabrisas, constante e implacable, difuminando el mundo más allá de los limpiaparabrisas.
Me froté los ojos con una mano, manteniendo la otra firme en el volante. Las millas se extendían interminablemente, una cinta ininterrumpida de pavimento mojado cortando a través de la oscuridad. Y entonces me estremecí. El sonido era inconfundible. El cinturón de seguridad del asiento del pasajero se había abrochado solo. Mi corazón saltó a mi garganta. Mi mirada se dirigió al cinturón, ahora tenso contra el asiento vacío. Tragué saliva con dificultad. El camión golpeó un bache, sacudiéndose ligeramente, y el cinturón se ajustó. Como si algo estuviera sentado allí. Por un momento largo y terrible, simplemente lo miré. El cinturón permaneció bloqueado, rígido y seguro, como si alguien invisible se hubiera acomodado para el viaje. Un escalofrío profundo y persistente recorrió mi espalda. Estaba solo, pero algo estaba abrochado. Me incliné, dudé por medio segundo, luego lo desabroché. El cinturón volvió a su lugar con un chasquido agudo. Exhalé lentamente, sacudiendo la cabeza. Probablemente solo un problema del sensor. Solo agotamiento. Solo mi imaginación. Traté de creer eso. Por un momento, todo estaba bien. Solo seguía conduciendo. Miré el reloj en el tablero. 1:43 de la mañana. Todavía faltaban un par de horas para la siguiente área de descanso. Suspiré y alcancé mi café, pero ya estaba frío. Mientras esquivaba baches, algo brilló adelante, un animal atropellado, tal vez. Al menos, eso pensé que era. Disminuí la velocidad del camión a medida que me acercaba, entrecerrando los ojos contra la lluvia. Era un ciervo, acostado boca arriba justo al lado de la carretera, con sus patas rígidas y apuntando hacia el cielo. La lluvia torrencial hacía difícil ver, pero algo al respecto se veía especialmente mal. Su cuello estaba destrozado, había hebras de músculo y tendones expuestos donde debería estar la cabeza. Asumí que se había arrancado en una colisión, pero mientras seguía mirando, mi estómago se retorció. El pecho y el abdomen habían sido abiertos, vaciados de todos sus órganos. Era asqueroso, por decirlo menos, pero lo atribuía a un ciervo que había caído presa de un oso. Sin embargo, mientras estudiaba la escena, me di cuenta de que esto no era obra de un animal salvaje. El cuerpo estaba demasiado limpio. Sin sangre. Sin órganos esparcidos. Solo un caparazón vacío, con su caja torácica expuesta, con sus entrañas faltantes como si hubieran sido extraídas con precisión quirúrgica. La piel a lo largo de su espalda estaba abierta, una larga hendidura deliberada que recorría su columna vertebral. Los bordes de la herida no estaban frescos, parecían cauterizados con calor. ¿Y dentro? Nada. Solo un vacío negro donde antes había vida. Apreté el acelerador, ansioso por poner distancia entre mí y el cadáver. Pero justo cuando miré en mi espejo, mi estómago se hundió. Algo estaba entrando en el pecho hueco del ciervo. Tenía una forma casi humana, pero el cuello era demasiado largo, los hombros demasiado anchos. Mi corazón se detuvo mientras lo veía descender lentamente en la cavidad. Entonces el ciervo se sacudió. No como un animal moribundo. No como algo tomando su último aliento. Como si algo dentro estuviera probando los controles. Sus patas delanteras golpearon el pavimento, rígidas y torpes, como si se hubieran trabado en su lugar. Las patas traseras se estremecieron, luego patearon de golpe, enviando al cuerpo a un breve y antinatural espasmo. Luego, en un movimiento violento, se puso de pie. Pisé el acelerador a fondo, avanzando a toda velocidad por la carretera. Lo que acababa de ver era jodidamente aterrador, y no tenía intención de quedarme para ver qué haría después. Después de unos minutos de velocidad imprudente, me obligué a calmarme y conducir con seguridad. Traté de racionalizar lo que acababa de experimentar. Tenía que ser una alucinación, un truco del agotamiento y la paranoia. La oscuridad, la lluvia, mi cerebro sobrecargado, todo tenía sentido. Solo estaba volviéndome un poco loco por la falta de sueño. Entonces escuché el clac. Era increíblemente fuerte. El ritmo agudo de los cascos golpeando el pavimento envió una oleada de terror frío por mis venas.
Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras me atrevía a mirar hacia un lado. Junto a mi camión, moviéndose a una velocidad imposible, estaba el mismo ciervo sin cabeza. Su cuerpo se contorsionaba con rabia, con sus huesos sobresaliendo de la piel mientras corría. Desde el pecho hueco, largos cabellos negros fluían salvajemente en el viento. Pisé el acelerador de nuevo, rezando para poder escapar. 50 millas por hora. 60. 70. Pasé de 80, pero no importó. El ciervo igualó mi velocidad sin esfuerzo. Casi burlonamente, mantuvo la misma distancia al lado de mi camión, chillando con cada paso. Luego, cerró la brecha. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que dos brazos delgados y esqueléticos emergieran del pecho del ciervo. Cada dedo terminaba en una uña curva y afilada. La criatura se extendió, clavando sus garras en la puerta de mi camión, perforando el metal como si fuera papel mojado. Mi estómago se revolvió mientras se aferraba al costado del camión y se liberaba más del pecho del ciervo, con su parte superior del cuerpo forcejeando para salir. No solo se liberaba, se desgarraba. La caja torácica del ciervo se rompió como madera seca, partiéndose mientras la cosa dentro se liberaba. Hebras de carne y tendones se estiraban entre ellos, aferrándose, resistiéndose, como si el cuerpo no quisiera dejarlo ir. El ciervo colapsó en la carretera detrás de mí, tragado por la oscuridad. No tenía idea de qué hacer. Mis instintos tomaron el control y comencé a zigzaguear de un lado a otro, tratando de sacudírmelo. Pero se aferró, trepando y arañando su camino hacia el techo de mi camión. Luego, lentamente, se bajó sobre el parabrisas. Fue entonces cuando vi su cara. Y era jodidamente repugnante. Su piel era de un pálido mortal, estirada sobre mejillas hundidas. Sus ojos vacíos y muertos se clavaron en mí, con cada músculo de su rostro retorcido con un odio implacable. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, gritó. El sonido no era solo fuerte, era insoportable. Mis tímpanos estallaron, con un dolor agudo explotando dentro de mi cabeza. La sangre goteaba de mi nariz. Mi visión se nubló, el mundo se inclinó de lado. Luego, comenzó a golpear su cabeza contra el parabrisas. Cada impacto enviaba grietas en forma de telaraña a través del vidrio, cada vez más grandes, hasta que la criatura atravesó el parabrisas y sus garras se cerraron alrededor de mi garganta. No podía respirar y mi visión se oscurecía mientras mi agarre en el volante se debilitaba. Intenté frenar bruscamente, esperando que la detención repentina lo lanzara por los aires, pero se aferró con una fuerza monstruosa. Mis manos cayeron del volante. Sin mi guía, el camión se salió de la carretera. Y luego, nada. Cuando comencé a recuperar la conciencia, sentí el sabor de la sangre acumulándose en mi boca. Un dolor agudo y aplastante floreció en mi pecho mientras mis sentidos volvían lentamente. El humo se aferraba al aire, espeso y acre, quemando mi garganta con cada respiración superficial. Mi cabeza palpitaba, y cuando intenté moverme, una punzada de dolor recorrió mis costillas. Forcé mis ojos a abrirse. Mi camión estaba destrozado, y la parte delantera aplastada contra un árbol masivo. El vapor y el humo se elevaban desde el capó destruido, el parabrisas hecho añicos en pedazos irregulares. Una profunda herida palpitaba en mi frente, y mis manos temblaban mientras intentaba levantarme. Miré hacia abajo, hacia mi torso, donde un gran fragmento de metal estaba incrustado, y la sangre drenaba lentamente de la herida. Fue cuando miré hacia arriba que lo vi. Atrapada entre el capó de mi camión y el árbol había una pierna larga y delgada. La piel era de un pálido enfermizo, estirada sobre tendones anudados. La extremidad se estremeció, pero el resto de la criatura no se veía por ningún lado. Tomé una respiración entrecortada, con todo mi cuerpo gritando de dolor mientras buscaba mi teléfono. Mis dedos estaban resbaladizos de sangre mientras buscaba debajo de mi asiento, finalmente rozando la pantalla destrozada. Estaba apenas funcional. Con las manos manchadas de sangre, limpié la pantalla lo suficiente como para ver los números. 911. Presioné el botón de llamada, con mi respiración entrecortada. El tono de marcado sonó en mi oído,
apagado y distante bajo la neblina de adrenalina y agotamiento. Mi visión se nubló, con mi pulso latiendo como un tambor de guerra contra mi cráneo. Luego, después de lo que pareció una eternidad, alguien al otro lado dijo, 911, ¿cuál es su emergencia? El alivio me invadió, tan repentino y abrumador que casi ahogó el dolor ardiente de las heridas en mi cuerpo. Mis palabras salieron atropelladas, frenéticas y desiguales. Yo fui atacado. Algún tipo de animal, mi camión fue sacado de la carretera y choqué contra un árbol. Necesito ayuda médica ahora. Traigan armas, creo que todavía está cerca. Me obligué a ser vago. Lo último que necesitaba era sonar loco y que colgaran. Señor, ¿está herido? La voz era firme y profesional, pero podía escuchar un toque de urgencia. Sí, creo que sí. Estoy sangrando. Mi cabeza, mi pecho. Tragué saliva con dificultad, con el dolor finalmente alcanzándome. No sé qué tan grave es, pero tengo un pedazo de metal clavado en el estómago, apenas puedo moverme. Está bien, quédese conmigo, ¿puede decirme su ubicación? Tomé una respiración temblorosa, obligándome a mirar alrededor. La carretera era un borrón de lluvia y oscuridad, con los faros de mi camión apenas cortando la niebla. Yo, iba hacia el sur por la ruta 19. Tal vez a 20 millas de la última área de descanso. No sé exactamente dónde. Está bien. Rastrearemos el GPS de su teléfono. Unos clics de teclado resonaron en la línea. La ayuda está en camino. Quédese en la línea conmigo, ¿de acuerdo? Asentí antes de darme cuenta de que no podían verme. Y respondí, sí. Pasaron unos segundos. Luego, señor, mencionó un animal, ¿puede describirlo? Dudé. Y mi garganta se tensó. Apreté el teléfono con más fuerza, sintiendo el pulso martillar en mis venas. No era normal. Parecía un venado, pero estaba mal. No tenía cabeza, y me detuve. La verdad sonaba una locura, hasta para mis propios oídos. Volcó mi camioneta, dije en su lugar. Quizá aún esté por ahí. Hubo otra pausa, un poco demasiado larga. Luego, la voz de la operadora regresó, esta vez más suave. Entendido. Quédese en el lugar, señor. Los servicios de emergencia están en camino. Pero en el silencio que siguió, algo más llenó el ambiente. Un sonido agudo y airado. Un chillido fuerte se propagó por el bosque en el que mi camioneta estaba atascada. Era tan intenso que la operadora, al otro lado de la línea, también lo pudo escuchar. Señor, ¿qué fue eso? Apenas pude procesar la pregunta. Mi respiración se entrecortó mientras apretaba el teléfono, y mis dedos, resbaladizos por el sudor y la sangre, temblaban. Mi voz se trabó en la garganta. Mi cuerpo se negaba a moverse, y cada instinto me gritaba que debía quedarme quieto. Está aquí. La línea se quedó en silencio, pero pude notar la tensión en la respiración de la operadora. Señor, ¿tiene algún arma? Tragué saliva con fuerza, mirando los restos de mi cabina. Mi navaja, demasiado pequeña para ser útil, estaba en la guantera, pero mis manos temblaban tanto que no estaba seguro de poder sostenerla. Mi camioneta estaba inerte, mi cuerpo destrozado, y me encontraba solo en la oscuridad con esa cosa. Entonces escuché más ruido. La maleza se movía. Ramas pequeñas crujían. Las sombras se desplazaban entre los árboles. Mi pulso martilleaba contra mis costillas. Luché por moverme, empujando la puerta aplastada, pero mi cuerpo gritaba en protesta. Demasiado lento. Demasiado débil. Desde la oscuridad se acercó lentamente una figura, cojeando. Alta. Demacrada. Observadora. Justo fuera del alcance de los faros parpadeantes de mi camioneta, algo se encontraba en la linde del bosque. Su cuerpo era increíblemente delgado y su cabeza se inclinaba en un ángulo antinatural. La piel tenía un tono gris enfermizo, parecido al de un cadáver, estirada en exceso sobre huesos afilados. Pero fueron sus ojos los que me helaron el estómago.
Dos abismos huecos, negros como el vacío, que me miraban fijamente. No podía respirar. No podía moverme. La voz de la operadora crepitó por la línea, apenas un susurro sobre la interferencia. «Señor, sigue ahí». Sus palabras actuaron como detonante para la bestia. Se echó a las manos y comenzó a correr hacia la camioneta, chillando al mismo tiempo. Grité de terror mientras usaba cada onza de fuerza para alcanzar la guantera. La forcé a abrirse y, con manos temblorosas, logré sacar y abrir la navaja. No era gran cosa, pero era todo lo que tenía. Ahora que lo recuerdo, lo único que vi de la criatura fue un borrón de miembros gris enfermizo, con su cuerpo contorsionándose de forma antinatural mientras acortaba la distancia en una fracción de segundo. La camioneta se estremeció violentamente cuando la criatura embistió su cuerpo contra el lateral, haciendo que el metal crujiera bajo el impacto. Un largo brazo esquelético se lanzó a través de la ventana destrozada, con dedos, armados con garras, buscando atraparme a ciegas. La adrenalina inundó mis venas. Con un arranque crudo y desesperado de fuerza, me lancé, apretando mi navaja con firmeza, e hundí la hoja profundamente en su brazo desgarbado. Un chillido penetrante se desgarró de su garganta, un sonido tan antinatural que sentí como si mi cráneo se partiera. Pero no se detuvo. Me arañó, y luchamos, forcejeando y desgarrándonos mutuamente como animales salvajes. Finalmente, la bestia se cansó y retiró su brazo por la ventana, comenzando a huir de nuevo en la oscuridad. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras empezaba a desvanecerme en la inconsciencia. Lo último que oí fueron palabras ininteligibles de la operadora. Desperté con una luz cegadora. Un resplandor áspero y estéril quemaba mis párpados, sacándome de lo profundo de la inconsciencia. El fuerte olor a antiséptico llenaba mis fosas nasales, mezclándose con el constante pitido de las máquinas. Estaba vivo. Aturdido, giré la cabeza y mi vista se fue adaptando a las paredes blancas y desconocidas de una sala de hospital. Tubos salían de mis brazos y un suero goteaba a mi lado. Apenas podía pensar más allá de la niebla en mi cabeza. Luego intenté moverme. Un dolor punzante se abrió paso en mis costillas, pero algo no cuadraba. No sentía nada por debajo del pecho. Mi respiración se entrecortó. Tragué saliva con fuerza, y mis dedos se aferraron a la delgada manta del hospital, pero no tuve fuerzas para mirar. En cambio, me quedé mirando el techo, con la mente entumecida y el cuerpo destrozado. Pero, a pesar del dolor y del miedo que me embargaba, estaba agradecido de estar vivo. Los días transcurrieron entre una mezcla borrosa de medicación, conversaciones en voz baja y noches inquietas. Los médicos iban y venían, y sus voces sonaban distantes mientras hablaban de mis lesiones, costillas destrozadas, laceraciones profundas, daño nervioso. El pronóstico no era bueno, pero tuve suerte de estar vivo. Mi camioneta quedó destrozada. Los equipos de emergencia me encontraron inconsciente, sangrando entre los escombros. El informe oficial lo calificó como un ataque de un animal salvaje. Suponían que un oso o algún depredador rabioso me había sacado de la carretera. Pregunté por la pierna arrancada que se quedó atrapada entre la camioneta y un árbol, pero me dijeron que no encontraron nada de eso, así que no discutí. ¿Qué más podía decir? ¿Que fui cazado por algo inhumano? ¿Que lo vi salir arrastrándose del pecho de un venado sin cabeza y destrozar mi camioneta como si fuera papel? Pensarían que estaba loco, así que me callé. Incluso mientras yacía recuperándome, los recuerdos no se desvanecían. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, esa piel gris enfermiza, esos ojos negros y vacíos, el chillido que hacía temblar mi cráneo. Mis sueños se llenaban de faros parpadeantes y del incesante golpeteo de cascos sobre el pavimento mojado. Poco más de un mes después, me dieron de alta. Los médicos dijeron que mi movilidad tardaría en volver, pero ya empezaba a recuperar sensibilidad en la parte baja del cuerpo. El daño en los nervios no fue tan grave como temían. Con terapia, volvería a caminar. Esa fue la primera buena noticia que recibí en mucho tiempo. Mi mejor amigo, David, me recogió del hospital. Me ayudó a subir al asiento del pasajero de su camioneta, observando mis heridas con una mueca. «Jesús, amigo», murmuró,
sacudiendo la cabeza. ¿Realmente te destrozaron? ¿Dijeron que fue un oso? Dudé. Mi boca se sentía seca. Algo así. David no insistió. Solo asintió, puso la camioneta en marcha y se fue conduciendo. El camino a casa estuvo en silencio. La lluvia lloviznaba contra el parabrisas y los limpiaparabrisas recorrían el vidrio con lentos y rítmicos movimientos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía a salvo. El lugar estaba exactamente como lo dejé, pequeño, escondido al borde del pueblo, rodeado de kilómetros de denso bosque. Ese tipo de sitio donde los vecinos se encuentran a 10 minutos en auto y las noches son silenciosas, salvo el sonido ocasional de la fauna. David me ayudó a entrar, se aseguró de que tuviera todo lo necesario y luego me dejó descansar. Me desplomé sobre la cama, con el cuerpo suplicando alivio. Intenté dormir, pero no pude. Pensé que era solo paranoia. Mis nervios seguían alterados y mi mente aún estaba sobrecargada por todo lo sucedido. Pero entonces lo oí. Un sonido tenue que se extendía entre los árboles. Era un chillido agudo y estridente. Cada músculo de mi cuerpo se puso rígido. Un fuerte impulso de miedo me recorrió, pero esta vez no estaba atrapado en una camioneta destrozada. Esta vez, estaba preparado. Alcancé la mesita junto a mi cama y mis dedos se cerraron alrededor del frío acero de mi escopeta. Si esa cosa me hubiera seguido hasta aquí, no saldría con vida.